Brenda Vega Juárez, de octavo semestre de la terminal Seguridad entre Particulares. Voy a dar una explicación de la lectura del capítulo del tema denominado Derecho Internacional Privado y los procesos globalizadores, prolegómenos, derecho y valores. A manera de introducción o exordio de esta lectura podemos decir que la evolución de la globalización ha traído consigo la interacción jurisdiccional, tanto de manera nacional como de manera internacional. Esto quiere decir que el proceso de globalización ha aumentado y el derecho internacional público, y en nuestro caso privado, y además genera su propia normatividad, ya que la expansión de la actividad comercial crea su jurisdicción y llegando así a un proceso innovador, tanto a la actividad comercial como a la globalización de manera nacional e internacional. Pero en estos casos nos encontramos con dos problemas importantes. El primero es quién regula esos cambios o esos desplazamientos de dinero, de actividad comercial, que en este caso sería el Estado. El segundo problema es que al mismo tiempo en que no están regulados, ¿cómo se generaría ese equilibrio? Como nuestro primer subtema tenemos la posición y naturaleza jurídica del derecho internacional privado en el derecho internacional. Como ya sabemos, el derecho internacional de manera general se divide en dos: el derecho internacional público y el derecho internacional privado. Para empezar, el derecho internacional es aquel que regula las relaciones entre dos estados. En materia de derechos humanos, este derecho internacional se amplía. Como consecuencia, o en manera de paréntesis, los órganos encargados de los derechos humanos solamente emiten recomendaciones, en sí no están facultados para dar o emitir orden. El derecho internacional privado se divide en cuatro grandes rubros, que es el derecho convencional, el derecho de cooperación, el derecho de integración y el derecho de solidaridad. El derecho de cooperación es aquel que existe o se refiere a cuando dos estados o dos países se cooperan entre sí, por ejemplo, en los tratados, cuando se ayudan para cumplir con sus obligaciones. El derecho de integración va de la mano con el derecho de cooperación porque existen tratados, existen alianzas en el cual cumplen con sus fines. Enseguida tenemos el concepto de derecho internacional privado, que es aquel en el que se derivan las relaciones entre dos estados y sus propias jurisdicciones de manera nacional e internacional, pero siempre van a existir dos sujetos, ya sea el Estado y el sujeto o individuo. Siempre alguno de los dos tiene que ser un extranjero para que pueda decirse que va a manejarse el derecho internacional. Es importante también, como lo menciona la lectura, que Joseph Story es quien acuña por primera vez en los años 1830 el término derecho internacional privado en un libro de su autoría, en el cual trata de armonizar un conflicto que se suscitaba en su propio país y en un país extranjero, tratando de dar solución al conflicto que se suscitaba. Como siguiente subtema es la caracterización jurídica del derecho internacional privado. Este derecho internacional tiene como objeto delimitar la ley aplicable a un problema que se suscite. Además, como ya había mencionado, este derecho internacional privado es el encargado de regular las relaciones que se susciten entre dos sujetos que estén en conflicto, siempre y cuando uno de los dos sea extranjero, y delimitar la ley aplicable. Es importante mencionar que se incluyen todas las ramas del derecho excepto la
la rama penal, el derecho penal, siempre y cuando uno de los dos sujetos sea extranjero, como se había mencionado anteriormente. ¿Por qué no se incluye la ley penal? Porque esta se rige bajo el derecho internacional público, el cual tiene su propia... Como siguiente, su propia tema tenemos el derecho internacional privado a la luz de los procesos globalizadores. En este punto podemos tocar lo que son las fronteras nacionales e internacionales, así como también las nuevas cadenas de comercio global, que gracias al comercio transnacional estas se han ido desencadenando. Tanto es así que el alcance jurídico y normativo del derecho internacional privado ha superado las normatividades previstas, pero se ha creado un vacío regulatorio cuando la expansión sube, y la insuficiencia normativa y la soberanía internacional, que para algunos es buena y para otros pues no los ha favorecido tanto. Y finalmente, como conclusión personal, puedo decir que la globalización a algunos estados o países los ha favorecido sin lugar a dudas, y a otros países pues no del todo los ha favorecido, pero la economía ha subido. Sin embargo, países como Cuba o el suroeste más que nada lo necesitan, porque los mandatarios que tienen pues no lo aceptan, más los países socialistas que no aceptan un flujo económico vasto y prefieren más quedarse con los propios productos que producen. Pero yo considero que la globalización es buena en cierta manera, y que debe de administrarse bien para que pueda surtir buenos efectos tanto de manera nacional e internacional.